Hoy vamos a tocar un tema A ver. picante y a la vez de actualidad, aunque haya quedado escondido por el COVID, Ajá. que es la enfermedad de transmisión sexual, en especial el HIV. Para hablar de enfermedad de transmisión sexual tenemos que saber que es una enfermedad infecciosa, ¿sí? Y las enfermedades infecciosas son de distintos tipos. Tenemos las enfermedades infecciosas que la persona se infecta de persona a persona por el aire, ¿sí? Y tenemos las enfermedades que transmiten a través del fluido, como ser la enfermedad de transmisión sexual, y en forma vertical de la madre al feto, ¿sí? O en forma de transmisión directa, que es de persona a persona. El HIV es una enfermedad que fue descubierta en 1981 y hoy estamos en el 2023, hace 42 años. ¿Sí? Hace 42 años se descubrió la enfermedad. En el 84 se descubrió qué era lo que producía la enfermedad, ¿sí? Que era el virus del HIV. Y el virus del HIV fue descubierto hace 39 años. Y bueno, decimos, ¿por qué hoy no hay una vacuna para eso? Si el COVID se descubrió en el 2020, 2019, 2020, y hoy tenemos múltiples vacunas. Porque la enfermedad del HIV a través de este virus del HIV es una enfermedad que ataca el sistema inmunológico y es intracelular. Es un gran desafío para la ciencia, un desafío mayúsculo para la ciencia, porque tenemos que entrar dentro de la célula humana que defiende al cuerpo para conseguir destruir al virus. Entonces, lo mejor que hay para prevenir el HIV, por ejemplo, es la prevención. Dentro de la enfermedad de transmisión sexual tenemos otras, pero hoy vamos a hablar más del HIV. Tenemos la gonorrea, la sífilis, el herpes, los condiloma acuminado que producen tipo verrugas a nivel de genital, ¿sí? Pero eso vamos a hablar en otra oportunidad porque es un tema muy grande, muy amplio y muy lindo para hablar. Y para sacar ciertos tabúes, porque el virus del HIV en estos momentos causa menos daño que la diabetes, la hipertensión, el consumo de grasas, y azúcares combinados, todo eso son más dañinos. Pero nosotros tenemos que hablar a nuestros jóvenes que nuestra cultura, la cultura de los cincuentones para abajo, teníamos esa cultura de, usar preservativo, cuidarse en la relación sexual, ¿sí? En cambio, la generación posterior a la nuestra se hizo muy efectivo el cuidado, pero la nueva generación se está olvidando que las enfermedades de transmisión sexual deterioran físicamente y suele producir la muerte en algunas personas que no son tratadas. Fernando, te dejé que haga la introducción porque Sí. para eso sos un capo, no hay problema. A ver, entonces, el virus del HIV es como alguien que se esconde. Muy bien. En las células. Exactamente, es un virus que se esconde fuera y dentro de la célula. Uh-huh. Fuera de la célula toma estructuras celulares para hacer una capa de glucosa, ¿sí? Que evita que el sistema inmunológico lo reconozca. Y el virus que entra dentro de la célula humana se esconde dentro de la célula humana, en especial los linfocitos T, CD4, que son la principal línea de defensa del humano. Entonces lo usa como una fábrica de reproducción del virus al defensa del organismo. O sea, a la célula que tiene que defenderte lo usa como su fábrica de virus HIV, ¿sí? Parece una película de ciencia ficción. Exactamente. Pero es bien real. Bien ¿no? real. Entonces, al entrar al cuerpo, el virus pone su trabajo. Por eso generalmente las personas no saben que tienen HIV,
porque no tienen síntomas ya pasando los años. Por eso ahora hay un kit de seguridad sexual que se llama. El kit de seguridad sexual se trata de unos análisis de laboratorio en el cual incluye hepatitis C, HIV, herpes virus, ¿sí? y el ABRL, que es para las enfermedades como ser gonorrea y sífilis. Entonces, ese kit sexual, que le llaman en algunos lugares, se hace a las personas, por ejemplo, que son serias y quieren entablar una relación sexual, o sea, una relación de pareja, esos estudios. Pero, como se dice, acá tenemos estas estructuras, esta defensa, esta línea de laboratorio. Podemos ir acá al Hospital de Candelaria y hacerlo, no hay problema. Es un test gratuito que hay en todos los lugares, por lo cual es fácil de realizar. Pero nosotros tenemos que hablar de la prevención, cómo prevenir. ¿Cómo prevenimos? Me dijeron que fulana tiene SIDA. No, SIDA es una cosa, SIDA ya es la enfermedad, ¿sí? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El HIV entra en el cuerpo y empieza a trabajar en el cuerpo y se presenta la enfermedad, depende del sistema inmunológico de la persona, en meses o en años. O sea, cuando el sistema inmunológico de la persona baja o falla, ahí eso se transforma en SIDA. Exactamente. Cuando uno se infecta, tiene HIV. Pero cuando uno se enferma, tiene SIDA. Y es una enfermedad que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué significa? Yo adquirí un virus que me destruyó las defensas. Entonces me puedo morir por una gripe, por un hongo, por cualquier patología simple, ¿sí? Puede producir una gripe normal, un resfrío normal, puede producir una neumonía y te morís. Una enfermedad sanguínea, una herida, te puede producir una enfermedad de daños múltiples porque no tenés defensa, y cualquier virus, cualquier bacteria te puede matar. Eso es lo que hace el HIV. El HIV entra, se esconde dentro de tu cuerpo, destruye tus células de defensa y cuando ya no tenés defensa, actúa sobre tu cuerpo. ¿Qué hace? Baja todas las defensas para que los virus y bacterias de afuera te ataquen. Entonces, sería, como decimos en una película de ciencia ficción, es como que en un fuerte yo mando a un espía vestido como una persona de esa localidad y esa persona me empieza a destruir a todos los que defienden esa localidad. Y después cuando destruye toda la defensa, me avisa a mí para que ataquemos. Y entonces cualquier virus, cualquier hongo, cualquier bacteria puede matar a una persona que tenga síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Fernando, la persona una vez que tiene HIV, digamos, que a través de los exámenes correspondientes se entera que tiene HIV. O sea, puede vivir, digamos, con cierta normalidad y controlar el HIV, ¿se puede? En la actualidad sí. En la actualidad uno puede morirse de cualquier otra enfermedad. Cuando comenzó esta pandemia, esta enfermedad, había que tomar 22 pastillas por día. 22. Sí. Por Dios. 22 pastillas por día para tratar de controlar. La única persona que pudo negativizar y en 2 años después se le hizo estudio y sigue teniendo negativo, era Magic Johnson, ¿te acordás? El jugador de básquet. Él tuvo HIV y él, al ser un tipo con un gran capital económico y una gran voluntad, hizo todos los tratamientos, se cuidó en su salud, en su dieta, en su medicación y prácticamente anuló el virus de su cuerpo. Él es la única persona que se le hizo los estudios y está negativo en su cuerpo. Pero no se puede descartar la enfermedad. No se lo puede descartar porque
porque este virus se esconde dentro de la célula. O sea, no es que desapareció la enfermedad en el cuerpo de él. No, puede tenerlo en cualquiera de sus células. Entonces, en cualquier momento, cuando él emocionalmente baje sus defensas, puede reaparecer el HIV. Eso es la realidad, ¿sí? Una vez contagiado, podés contagiar a otro, ¿sí? Por más que vos no tengas SIDA, o sea, que no tengas la enfermedad y estés contagiado, ya podés contagiar. Y los contagios, como habíamos hablado en un momento, puede ser de persona a persona, que es a través de fluidos, como ser fluidos sexuales y fluidos sanguíneos, no por el mate, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés que tener una carga viral muy elevada, y la otra persona tiene que tener una herida en la boca y tener un contacto directo con que vos estés sangrando, y es muy difícil que una persona se transmita por un beso, ¿sí? La transmisión es sexual y a través de la sangre. Por eso se produjo mucho en las primeras épocas, se decía peste rosa. ¿Por qué? Porque le tomaba siempre al homosexual, a la persona homosexual masculina. Entonces hablaban de peste rosa. ¿Por qué? Porque bueno, en una época salían los sarcomas de Kaposi, que es una enfermedad que se da en italianos, ¿sí? Y es una enfermedad de piel que aparecía en italianos. Entonces eso empezó a aparecer en Estados Unidos, en la comunidad homosexual de Estados Unidos, y entonces en un principio se pensaba que era de el hombre por el hombre, ¿sí? Entonces decían, bueno, esto es la peste rosa, hasta que se empezó a descubrir en mujeres, ¿sí? Y la mujer tiene mayor riesgo que los hombres, porque ellas son continentes. ¿Qué significa? En una relación sexual, el hombre termina sus fluidos dentro de una mujer, ¿sí? Sin protección. Y la mujer recibe todo ese fluido, y dentro de ese fluido, que es el esperma del hombre, hablando en método científico, termina dentro de la mujer. Y una mujer, al tener microtraumatismo por la relación dentro de su útero, dentro de su vagina, dentro de su estructura sexual, recibe toda esa carga viral, ¿sí? Y ahí se puede producir la enfermedad. Y entonces cambió la forma de ver el HIV. Y se dieron cuenta los científicos que tomaba a cualquier persona de la comunidad. Después, la transmisión sanguínea se puede producir de una persona que va a asistir sin guante, con una herida en la mano, a otra persona que está cortada. Esa persona tiene HIV, la sangre de esa persona tuvo en contacto con una herida de la otra persona, y ahí se puede producir. O cuando el enfermero produce la extracción de sangre, ¿sí? Y tiene la sangre nueva, fresca en la jeringa, y se pincha sin querer. ¿Qué pasa? Suele pasar mucho en las guardias. Entonces hay un sistema de profilaxis, que le dan unas cantidades de drogas para que prevenga la enfermedad, y se hace un estudio a los días y al mes y a los 6 meses a esa persona. Eso es un protocolo que se utiliza en toda salud pública. Y como hablamos la primera parte, cuando empezó el HIV se tomaba 22 componentes, 22 pastillas. Ahora se toman 2 o 3 por día. Y se controla el virus del HIV prácticamente en la totalidad de la comunidad. ¿Por qué? Porque si vos sos estricto y no tenés la negación y haces la medicación como corresponde, el riesgo para vos es mínimo, ¿sí? Si no te cuidás y tenés relaciones sexuales a pesar de tener la medicación y saber que tenés HIV, tenés que conversarlo con tu pareja, ¿sí? Bueno, a eso iba, Fernando. A ver, un caso, un ejemplo, ¿no? O sea, el hombre
tuvo una relación fuera de la pareja, ¿no? Uh-huh. Contrajo el HIV, lo habla con su esposa, le explica la situación, por algún motivo la esposa le perdona esa infidelidad, ¿no? Pero se entera que el esposo tiene HIV, uh-huh, ¿no? Vamos a suponer que esa relación sigue adelante, ¿no? ¿Qué se hace en ese caso, ¿no es cierto? ¿Cómo le protegemos a nuestra esposa? Sí. ¿Es posible, digamos? ¿Cómo proteger al entorno en sí? Porque tenés que proteger a tu familia, a toda tu familia, toda la familia. No solo al... Bueno, saber que por tomar un vaso de agua juntos no se contagia, por comer juntos no se contagia, saber que se transmite solo con relaciones sexuales o transmisión directa. Si deciden tener un hijo, se hace el control de la madre, porque pueden tener un hijo. Una persona con HIV no termina su vida ahí. Hay personas, nosotros hemos atendido personas que han tenido familia con HIV y el bebé no tuvo la enfermedad. Se hace un tratamiento durante el embarazo y baja. Cuando recién empezó la transmisión sexual del HIV, era alto el porcentaje de hijos infectados por transmisión. ¿Por qué? Porque se transmitía en el canal del parto, cuando salía el bebé. ¿Por qué? Porque la placenta, dentro de todo, es perfecta y cuida al bebé, y si uno hace los tratamientos correctos y hace la cirugía correcta, que es una cirugía especial, que sangran poco, ¿sí?, se saca ese bebé, y ese bebé tiene ahora, en este momento, tiene solo el 0,3% de posibilidad de tener HIV. O sea, no es muy bajo a comparación de antes, que era el 30%. O sea, 1 de cada 10 antes tenía, ahora 3 de cada 100 puede tener HIV, las criaturas. Entonces, cuidar a tu pareja significaría tener relaciones solo con preservativo, cuidar los detalles de los fluidos, ¿sí?, cuidar los detalles de la sangre, ¿sí?, de no cortarse. Si te cortás, tener cuidado del uso de guantes, toda la profilaxis, ¿sí? Lo mismo que te explicaba cuando hablamos del COVID. No tengo que preocuparme porque vos tengas, yo me tengo que preocupar por cuidarme, ¿sí? Yo me tengo que cuidar de no tener relaciones sexuales sin preservativo, de tener un montón de cuidados míos, de higiene propia, ¿sí?, para tener una relación sexual con una persona extraña o con una persona fuera de tu entorno. Eso es un cuidado mío. Yo tengo que tener cuidado de cuidarme. Lo mismo cuando hablamos del COVID, lo importante era que yo me lave las manos, que yo use el barbijo, no que preocuparme porque el vecino tenga COVID. Porque eso es lo que tenemos que evitar estigmatizar al otro. Si nosotros sabemos que una persona tiene HIV, tenemos que tratar de ayudarle, insertarle en la sociedad, que trabaje al lado nuestro, porque sabemos que es una enfermedad, no es algo que, como era antes la peste, por ejemplo, bueno, que pueda contagiar a todo el mundo en un ratito, no. Él tiene su enfermedad, él se va a cuidar y yo me voy a cuidar con esos detalles mínimos, de no compartir fluidos, de cuando se accidenta tener los cuidados y tener distintas cosas. Te voy a contar una anécdota de un doctor que era medio desubicado, que trabajaba conmigo antes, que una vez vamos a ver a un paciente y la paciente le dice que ella tiene HIV. Y el doctor, que en realidad era un maleducado, le dice: yo vengo a atenderte, no a acostarme con vos. ¿Entendés? Entonces, eso no. Hay que cuidar a la otra persona. Hay que tratarlo como una persona que tiene una enfermedad nada más y no estigmatizarla, ¿sí? Es decir, tener los cuidados que tenés que tener, ¿sí? Por eso los informes son privados. ¿Entiendes? Por eso no vamos a hablar tanto de estadística, porque los informes son cuidados. Lo que sí quiero
recalcar es que el HIV volvió a aumentar, ¿sí? Bueno, eso vos decís que no querés hablar de estadística, pero a ver, te lo pregunto así de forma general entonces. Sí. O sea, en Misiones, en los últimos años, o en el último año, ¿aumentaron los casos de HIV? Aumentaron muchos los casos de HIV. ¿Y en Candelaria tenés datos? Tenemos datos de que hay casos de HIV, hay varios casos de HIV, y eso es el drama. El drama es que la gente se dejó de cuidar, los jóvenes se dejaron de cuidar, ¿sí? Y ahora, con esto de la liberación del movimiento LGBT y todo eso, hay una mayor promiscuidad, pero ellos están informados de la patología, ¿sí? Por lo cual hay lugares donde se puede sacar, pueden buscar preservativos, como es el hospital, las salitas reparten preservativos, y cuidarse en esa forma, ¿sí? Que sería cuidarnos y cuidarte, ¿sí? Yo me cuido, si yo me cuido, te cuido a vos, ¿sí? Así es la realidad. Entonces, ¿aumentó? Sí, aumentó. En este último año aumentó los casos de HIV, sí aumentaron. ¿Por qué? Porque la gente se dejó de cuidar, empezó a preocuparse por el COVID, por la diabetes, por otras cosas, y se olvidó del cuidado de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces aparecieron nuevamente enfermedades que, por ejemplo, la sífilis o otras enfermedades que nosotros lo teníamos medio ya con la estadística prácticamente nula, y sin embargo volvieron a aparecer. Volvieron a aparecer, ¿por qué? Porque aparece concomitantemente. ¿Qué significa? Aparecen juntos. El herpes virus genital aparece junto con el HIV asociados. ¿Por qué? Porque el herpes virus produce lesiones intracavitarias. Por ejemplo, en la mujer, el herpes produce heridas adentro de la parte ginecológica, y la mujer a veces no tiene síntomas. ¿Qué significa? Tiene un flujito, no tiene prácticamente otra sintomatología, y tiene relaciones sexuales con su pareja. Su pareja puede tener o no HIV, y cuando consume la relación, el hombre termina dentro de ese microtrauma que tiene la mujer por tener un herpes, y automáticamente puede infectarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una herida por una enfermedad previa que hace que esa persona sea susceptible a la enfermedad. Bueno, 10 y 28, sí, es interesante el tema, pero es para hablar horas. Exactamente. A ver si se puede en 2 minutos, Fernando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para cuidarnos? Para cuidarnos, no olvidarnos del uso del preservativo, ¿sí? El uso del preservativo y evitar las relaciones en el cual haya riesgo. Por ejemplo, si uno ve que la otra persona es una persona promiscua, o sea que no se cuida, y bueno, porque hay personas que tienen ese tipo de relaciones tóxicas, o sea que les gusta ese tipo de relaciones, cuidarse con el preservativo, cuidarse con la higiene después de la relación sexual, y evitar la transmisión a otra persona. Y si la persona que tiene, cuidarle a la otra persona, la persona que tiene HIV, que no sea esa persona rencorosa que porque ella tiene, se descuida y lo hace a propósito de contagiar a la comunidad, porque tuvimos personas así, lamentablemente, que tenían HIV y sabían que tenían HIV. Entonces, ¿qué hacía? En venganza de porque él tuvo HIV, buscaba tener relaciones con personas para contagiar. Pero entonces, como te digo, nosotros tenemos que cuidarnos. Las chicas deben exigir a su pareja el uso de preservativo, los chicos tienen que tener preservativos, ¿sí? Y cuidarnos entre toda la comunidad con el uso y el cuidado. Y sobre todo a la mujer embarazada, como te dije hoy, hay casos de transmisión vertical y hay casos de transmisión por la leche, que me olvidé de contarte, que la leche materna, si una persona tiene HIV, no debe amamantar, porque también puede producir contagio a través de la leche a la criatura. Entonces, una madre, que eso le tiene que informar el médico, ¿sí? El médico tratante,
que tiene un hijo que hizo todo el tratamiento, nació sin HIV, puede contagiarlo a través de la lactancia. Entonces se prohíbe la lactancia materna de una madre que tenga HIV al bebé, ¿sí? Se da leche preparada, no leche materna. Y otra cosa de tener cuidado es que sabemos que todavía no hay vacuna. Y cuando nosotros, las personas que tienen HIV o todos nos enteramos de que tenemos esa enfermedad, o una persona que se entera que tiene esa enfermedad, tienen que acudir al infectólogo y hacerse el tratamiento. Y ese tratamiento ahora son de 3 pastillas y tiene una vida normal como cualquier persona. Y ahora, en estos momentos, solo mueren de síndrome de inmunodeficiencia adquirida el que no sigue el tratamiento. Bueno, interesante, muy interesante. Bueno, Fernando, estamos en contacto el martes que viene, si Dios lo permite. Así Dale, ahí vemos que gracias por tu gentileza. Hasta la próxima. Hasta luego.